Y si te dijera que tu mamá no solo estuvo contigo al principio de tu vida, sino que de alguna manera sigue dentro de ti incluso ahora, no como recuerdo, no solo como enseñanza, no únicamente como amor, sino literalmente, porque antes de que supieras hablar, antes de abrir los ojos al mundo, antes de tener nombre, hubo un lazo real, un lazo físico, un lazo invisible, y ese lazo fue el cordón umbilical. Pero aquí viene lo más impresionante: aunque el cordón se corta, su historia no termina ahí. Deja una marca visible en tu cuerpo, el ombligo. Y más allá de eso, la ciencia ha descubierto algo que parece poesía, pero es real. Células de tu madre pueden permanecer viviendo dentro de ti durante años, incluso en tejidos como el corazón y el cerebro. Sí, la frase "siempre estaré contigo" adquiere un significado completamente nuevo. Hoy no vamos a hablar de mamá desde el cliché. Hoy vamos a entrar en un misterio profundo: el cordón umbilical como el primer lazo energético, el ombligo como la cicatriz sagrada del origen y la sorprendente posibilidad de que tu madre aún habite en ti a nivel biológico. El cordón umbilical, el primer lazo energético. Antes del primer abrazo hubo una unión. Antes de la voz hubo una transferencia silenciosa. Antes del amor, como lo entendemos, hubo nutrición, pulso, sangre, intercambio, vida. El cordón umbilical suele verse como una estructura biológica, y sí lo es, pero también puede verse como algo mucho más profundo, el primer puente entre dos mundos. Por ese cordón no solo llegaban nutrientes, llegaba la vida misma: oxígeno, protección, sostén, ritmo, información. Durante meses ese cordón fue tu camino hacia el mundo sin que todavía hubieras nacido. Fue la autopista invisible entre tu existencia en formación y el cuerpo de una mujer que te sostenía. Y aquí es donde el tema se vuelve más espiritual. El cordón umbilical puede entenderse como el primer lazo energético, porque antes de que desarrolláramos una identidad separada, vivimos en estado de conexión total. No había distancia, no había independencia, no había yo y ella como dos mundos distintos. Había unidad. Tal vez por eso, a nivel profundo, la separación de la madre no es un tema menor para el ser humano, porque nuestro primer estado en la vida no fue la autonomía, fue la unión. Y aunque el cordón umbilical se corta al nacer, esa experiencia de haber estado enlazados a otro cuerpo queda registrada en nosotros de formas que quizás aún no comprendemos del todo. Desde una mirada ancestral, este lazo no era cualquier cosa. En muchas culturas, el nacimiento no era solo un hecho médico, era un acto sagrado. El cordón, la placenta, el vientre, todo eso formaba parte de un misterio, porque allí se estaba dando el paso de una vida desde lo invisible hacia lo visible. Por eso pensar el cordón umbilical como simple tejido es quedarse corto. Fue nuestro primer vínculo, nuestro primer canal, nuestro primer puente, nuestro primer pacto con la vida. El ombligo, la cicatriz sagrada que todos ignoramos. Y cuando ese cordón se corta, queda algo. Una marca, pequeña, silenciosa, cotidiana, tan normal que casi nadie la mira con profundidad. El ombligo. Lo tenemos ahí toda la vida, en el centro del cuerpo, y casi nunca pensamos en él. Pero el ombligo es mucho más que una marca anatómica. Es la huella invisible de nuestro primer vínculo con la madre. Es una cicatriz, sí, pero no una cicatriz de herida. Es una cicatriz de origen. Es la prueba de que alguna vez estuvimos unidos a otra vida. Es el recordatorio físico de que no empezamos solos. Es la memoria corporal de una unión antigua. Todos llevamos en el cuerpo una señal de mamá. Todos. Y quizás eso sea profundamente simbólico,
que la marca de nuestro origen no esté en la espalda, ni escondida, ni en un lugar lejano, sino justo en el centro, como si la vida quisiera recordarnos algo. Tu origen no está afuera, está inscrito en ti. Desde muchas tradiciones espirituales, el centro del cuerpo no es un lugar cualquiera. Se asocia con la energía vital, la voluntad, la identidad, el arraigo, y no deja de ser asombroso que justo allí tengamos la huella de la primera conexión con nuestra madre. El ombligo puede verse entonces como un símbolo sagrado. La mayoría lo ignora, la mayoría lo ve solo como una parte más del cuerpo. Pero si uno lo contempla bien, el ombligo dice algo inmenso. Hubo un tiempo en el que no respirabas por ti mismo. Hubo un tiempo en el que no te alimentabas por ti mismo. Hubo un tiempo en el que tu vida llegaba a través de otro cuerpo. Qué impresionante pensar eso. Vivimos buscando independencia, fuerza, control, pero todos cargamos una marca que nos recuerda que el inicio de la vida fue dependencia sagrada. Fuimos sostenidos, fuimos nutridos, fuimos llevados, y tal vez esa sea una verdad espiritual hermosa, que la vida comienza no en la autosuficiencia, sino en el vínculo. Y ahora viene la parte más impresionante de todas, porque hasta aquí podríamos pensar en lo simbólico, lo emocional, lo ancestral, pero la ciencia añadió una capa todavía más fascinante. Existe un fenómeno que ha sorprendido a muchísimos investigadores y que parece sacado de un poema. Células maternas pueden permanecer en el cuerpo del hijo durante muchos años después del nacimiento. Este fenómeno se relaciona con lo que la ciencia conoce como microquimerismo materno. ¿Qué significa esto? Que durante el embarazo ocurre un intercambio de células entre la madre y el bebé. No todo queda de un solo lado. Hay un tráfico biológico silencioso y algunas de esas células pueden quedarse. Se han encontrado células maternas en distintos tejidos del hijo, incluso años después del nacimiento. Y lo más impactante es que algunas investigaciones han hallado su presencia en lugares tan simbólicos como el corazón y el cerebro. Piénsalo un momento. La mujer que te llevó en su vientre no solo te dio forma desde afuera, también pudo dejar presencia dentro de ti. Es decir, desde una perspectiva científica, no es solo una frase bonita decir, mi madre vive en mí. Puede haber una dimensión literal en esa idea, y esto cambia por completo la forma en que entendemos el vínculo materno, porque ya no es solo psicológico, ya no es solo afectivo, ya no es solo cultural, es también biológico, profundo, misterioso. La ciencia todavía sigue estudiando hasta dónde llega el impacto de este fenómeno, qué papel cumplen esas células, cómo interactúan en el cuerpo, qué implicaciones tienen. Pero el solo hecho de saber que el embarazo no termina con una separación absoluta, sino que puede dejar una permanencia celular, ya es algo que estremece. Es como si el cuerpo dijera, la madre no se va del todo. Y aquí aparece una imagen bellísima. Quizá el primer hogar nunca desaparece por completo. Quizá parte de la madre sigue acompañando la historia del hijo de formas invisibles. Cuando uno escucha esto, entiende que la relación con la madre es mucho más compleja y más sagrada de lo que solemos pensar. No estamos hablando de idealizar a mamá. No se trata de decir que toda relación materna es perfecta. Sabemos que no siempre es así. Sabemos que hay heridas, ausencias, silencios, dolores. Pero incluso en medio de esa complejidad hay algo imposible de negar. La madre representa el primer territorio de la existencia, el primer lazo,
el primer refugio, la primera transferencia de vida, la primera memoria del cuerpo. Y si además la ciencia sugiere que parte de ella puede seguir viviendo en nosotros a nivel celular, entonces la maternidad deja de ser solo un vínculo emocional y se convierte en algo casi cósmico. Es como si el cuerpo guardara un eco de la mujer que te sostuvo, un eco del latido que te acompañó antes de tener conciencia, un eco del hogar donde fuiste agua, pulso y semilla. Tal vez por eso, incluso cuando una madre ya no está físicamente, su presencia puede sentirse tan viva, porque la madre no solo se recuerda con la mente, a veces se recuerda con el cuerpo, y eso es profundamente ancestral, porque muchas culturas antiguas intuían algo que hoy la ciencia apenas empieza a nombrar de otra manera, que la vida deja huellas invisibles y que los vínculos verdaderos no desaparecen del todo. Así que la próxima vez que veas tu ombligo, míralo distinto, no como una simple marca, no como una parte irrelevante del cuerpo. Míralo como lo que también es, la cicatriz de tu origen. Recuerda que antes de caminar el mundo, estuviste unido a una madre por un cordón que fue tu primer canal de vida. Recuerda que ese cordón fue más que biología, fue vínculo, intercambio, energía, protección. Y recuerda que la ciencia ha abierto una puerta fascinante al descubrir que células de tu madre podrían seguir en ti acompañando silenciosamente tu historia. Qué increíble pensar que incluso cuando creemos que ya estamos separados, el cuerpo todavía guarda señales de que una vez fuimos uno con otro ser. Quizá por eso la maternidad toca fibras tan profundas, porque mamá no solo nos enseñó cosas, mamá no solo nos cuidó, mamá no solo estuvo al principio, mamá quedó escrita en nosotros, en una cicatriz, en una memoria corporal y tal vez incluso en células que siguen vivas en nuestro corazón y en nuestro cerebro. Y entonces la frase "siempre estaré contigo" deja de ser solo una promesa emocional y se vuelve una verdad mucho más profunda de lo que imaginábamos.